Hola a todos y bienvenidos una vez más a Refrigeración Total. Mi nombre es Amílcar Pineda Costa y hoy en Electricidad Básica estaremos hablando de un tema muy importante en electricidad, y esta es las magnitudes eléctricas, de las cuales estaremos hablando específicamente de la tensión eléctrica o voltaje, debido a que esta magnitud difiere en su nombre, o sea que puede ser llamada en diferentes maneras aunque signifique lo mismo. Para entender todo esto, pues te invito a que vayamos al taller. ¿Qué conceptos estaremos desarrollando? Estaremos hablando de la tensión o voltaje, así como del precursor que estableció esta unidad de medida, también así como las partes del voltímetro como instrumento de medida de esta magnitud, y también del uso del voltímetro en diferentes conexiones, ya sean monofásicas o trifásicas. Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad que podemos medir. En consecuencia, podemos conocer su valor y utilizarlas en varias aplicaciones. Las más importantes son la tensión, la intensidad de la corriente, la resistencia y la potencia. A continuación analizaremos la tensión eléctrica o voltaje, y las demás magnitudes serán tratadas más adelante. Recordemos que el técnico de refrigeración debe de tener los conocimientos necesarios de electricidad para dar un mejor diagnóstico a problemas relacionados a este en equipos de refrigeración, ya sean estos de baja potencia, como ser los monofásicos, que su rango va desde los 120 a 240 voltios, así como en los equipos de alta potencia, como ser los que usan voltajes trifásicos que van desde los 240 a 480 voltios, entre otros, en conexiones delta y estrella. ¿Cuáles son esos grandes conceptos que vamos a desarrollar? Hablemos entonces de la tensión eléctrica o voltaje. El término fue acuñado por el físico italiano Alessandro Volta en 1745 a 1827. Fue un químico y físico italiano, famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. La unidad del voltaje del Sistema Internacional de Unidades ha llevado el nombre de voltio en su honor desde 1881. Aquí podemos ver una pila que se desarrolla actualmente para muchos equipos electrónicos. El término tensión tiene su origen en el latín tensio. Tiene diferentes acepciones en su nombre, o sea que hay diferentes formas de llamarlo, dentro de las cuales tenemos a la tensión eléctrica, tenemos la fuerza electromotriz y el potencial eléctrico, que más adelante los vamos a estar definiendo. Es por ello que en las ecuaciones, como la ley de Ohm, la tensión se representa por el símbolo E o la letra B. Definamos entonces qué es fuerza electromotriz. Es la fuerza que obliga a los electrones a moverse dentro del generador y que tiene por efecto producir una tensión eléctrica. ¿Qué es potencial eléctrico? Se define por potencial eléctrico en un punto al trabajo necesario para trasladar la unidad de carga eléctrica positiva desde el infinito hasta dicho punto. ¿Qué es entonces tensión eléctrica? Es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente cierta dirección a través de las líneas conductoras, o sea, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. ¿Cuál es la fórmula de la tensión eléctrica o voltaje? La letra B significa voltaje y su unidad de medida es el voltio. La letra R significa resistencia y su unidad de medida es el ohmio. La letra I significa intensidad o corriente y su unidad de medida es el amperio. Recordemos que esto está basado en la ley de Ohm. El voltaje, pues su unidad de medida es el volt o voltio, y el instrumento que mide esta unidad es el voltímetro, el cual se coloca en paralelo con las líneas de alimentación de la fuente, dentro de las cuales tenemos fuentes de corriente alterna como fuentes de corriente directa. Veámoslas a continuación. Las fuentes de corriente directa
las cuales utilizan un generador o una batería o una fuente de alimentación, como ser una celda solar, una reacción química, tiene polaridad, y estas son el polo positivo y el polo negativo. Entonces colocamos el voltímetro en paralelo en los dos puntos de la fuente. En la fuente de corriente alterna nosotros ya no utilizamos el término polaridad, sino que utilizamos el término de fase. Esas fases pueden ser las líneas vivas y la línea neutra, como el polo a tierra. En este caso colocamos el voltímetro en las dos salidas del generador de corriente alterna y así podemos ver la tensión eléctrica que se está fluyendo a través de esa lámpara. Instrumentos de medición. Bueno, el que tenemos nosotros actualmente es el voltímetro, pero hay otros instrumentos que se pueden utilizar para poder medir el voltaje. ¿Cuáles son los tipos de voltímetros que encontramos en el mercado actualmente? Pues tenemos análogos de diferentes formas y tamaños, y tenemos los voltímetros digitales. Recordemos que estos están diseñados para diferentes tareas que se realizan en la industria. Conozcamos las partes del voltímetro, dentro de las cuales tenemos al display o la pantalla donde se reflejan las medidas que nosotros estamos realizando. También tenemos el hold o candado en español. Es un botón que se utiliza para congelar las lecturas que nosotros realizamos, tal vez en situaciones incómodas. También tenemos la función de voltaje de corriente continua, o utiliza una rayita con 3 puntitos o las letras DCB. También tenemos la opción de voltaje de corriente alterna, que este utiliza una onda senoidal como símbolo o las letras ACB. También tenemos el apagado, que puede ser un botón o puede ser automático también, o manual. Tenemos el selector o la perilla, que selecciona pues las funciones que nosotros queremos utilizar en el instrumento. También tenemos los conectores, los cuales pues tienen dos colores. El negro se conoce como común y el rojo representa las unidades que nosotros podemos utilizar en el instrumento, ya sea voltaje, resistencia o diodos. Recordemos que esto es importante entenderlo, que en la corriente alterna estas dos líneas nos sirven a nosotros para medir las fases en voltajes monofásicos y trifásicos. El botón de rango habla acerca de los límites que tenemos en corriente alterna. Por ejemplo, el voltaje va desde los 200 voltios hasta los 1000 voltios en corriente alterna, y en corriente directa va desde los 200 milivoltios hasta los 1000 voltios de corriente directa o continua. Y por último tenemos las puntas. En corriente continua es bien importante tener presente los colores de estas puntas. Por ejemplo, la punta de color rojo nosotros generalmente la utilizamos en el polo positivo y la de color negro en el polo negativo. Si nosotros intercambiamos esas posiciones, las lecturas pueden salir negativas. Lo que tenemos que hacer es corregir las posiciones y nos van a dar las lecturas positivas que nosotros estamos buscando. En estas mediciones que vamos a hacer, vamos a verificar cómo se mide el voltaje total y cómo podemos identificar las líneas de una fuente de alimentación. Vamos a ver, tenemos el multímetro en la escala de corriente alterna, y si conectamos las dos puntas en las ranuras, pues obtenemos el voltaje nominal de la red, que es de 120 volts. Ahora bien, para checar cuál de las ranuras es neutro y cuál es la línea viva o fase, tomamos una de las puntas del multímetro y la agarramos con el dedo y insertamos. Vemos que en esta punta obtenemos un voltaje de poco más de 60 volts, y en la de abajo casi no obtenemos voltaje. Aquella que presente el mayor voltaje será la línea viva. En este caso es esta de arriba, que es la ranura larga,
por lo cual esta instalación es incorrecta, ya que como vimos, la línea viva debería de ser la ranura corta. Ahora bien, entre la línea viva y la tierra deberíamos obtener un voltaje cercano al nominal, pero como vemos es apenas de 18 volts, por lo cual lo más probable es que la tierra en esta instalación no esté conectada, es decir, este tomacorriente en particular está completamente mal instalado. Aquí ya he retirado la tapa y vamos a ver, efectivamente, como comentábamos, solamente la línea y el neutro están conectados. La tierra física que iría en este punto no tiene conexión y estos cables están invertidos. Hablemos del voltaje trifásico en conexión delta y estrella. Ese es otro tipo de medición que nosotros podemos realizar con el voltímetro. Recordemos que es importante saber esto, ya que nosotros vamos a estar trabajando con muchos equipos trifásicos y es necesario identificar este tipo de conexiones para no cometer errores. Aquí tenemos una conexión estrella de 240 voltios. Vamos a medir el voltaje que hay entre las fases. ¿Cuáles son las fases? La L1, la L2 y la L3. Si ustedes pueden fijar, nosotros tenemos las tres fases unidas en un solo punto. O sea que las tres fases están distribuidas uniformemente en el plano. Tienen los mismos grados. Y el neutro se encuentra en el centro de la unión. ¿Cómo son las medidas entonces entre las fases? Si yo mido la L1 con la L2, me daría un voltaje de 240. ¿Qué pasa si mido la L1 con la L3? Me va a dar el mismo voltaje, 240 voltios. Y si yo mido la L2 con la L3, me daría 240 voltios también. Veremos el siguiente video en el cual se realiza estas mediciones en un equipo de refrigeración. Acá tenemos una tenaza amperimétrica, la cual vamos a realizar la siguiente medición en la bornera L1, L2, L3 y neutro. En la primera medición L1, L2 nos da 214 voltios. En la medición L1, L3 me va a dar 213 voltios. Y en la medición de la L2 con la L3 me va a dar 212 voltios. Aquí hablemos entonces de una conexión estrella que es la misma, 240 voltios, pero esta es con respecto al neutro. ¿Qué pasa cuando nosotros medimos las fases con el neutro? Como el neutro se encuentra en el centro de las tres fases, miremos que da la L1 con la neutra nos daría 120 voltios, la L2 con la neutra 120 voltios y la L3 con la neutra nos daría 120 voltios. Veremos el siguiente video en el cual se realiza estas mediciones en un equipo de refrigeración. Siempre usando la misma bornera L1, L2, L3 y el neutro. Ven, en la L1 con el neutro nos da 123, la L2 con la neutra nos da 123 y la L3 con la neutra nos da 123. ¿Qué significa eso? Que ese equipo está trabajando en una conexión de voltaje trifásico en estrella, donde el neutro se encuentra en el centro de las tres fases, por lo tanto nos va a dar las mismas medidas. Miremos entonces ahora una conexión delta. Ese es otro tipo de conexión que utilizan los equipos de refrigeración o otros tipos de equipos en la industria. Miremos otro ejemplo que es la conexión delta, 240 voltios en un voltaje entre fases. ¿Qué pasa cuando hay una conexión delta en los equipos? Miren cómo se comporta el voltaje. Entre la L1 y la L2 tenemos 240 voltios, en la L3 con la L1 tenemos 240 voltios y la L3 con la L2 tenemos 240 voltios. ¿Por qué sucede? Porque están distribuidas uniformemente en el plano y están a la misma distancia, por eso se encuentran los mismos voltajes. Pero ¿qué pasa cuando nosotros medimos el voltaje con respecto al neutro?
Si medimos la L1 con la neutra, vamos a tener 120 voltios. Y vean dónde está la neutra, está ubicada entre la L1 y la L2. Si medimos la L2 con la neutra, nos va a dar 120 voltios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros medimos la L3 con la neutra? Nos da 208 voltios. Aumentó el voltaje. ¿Por qué? Porque la distancia de recorrido de la electricidad o del voltaje a través de ese circuito hasta el neutro es mayor que hay entre la L1 y la L2. Recordemos que este conocimiento nos sirve a nosotros, como lo decía anteriormente, para saber en qué tipo de conexión están instalados nuestros equipos de refrigeración y así evitar cometer errores al momento de trabajar con ellos. Hablemos de otros términos muy importantes, que es la caída de tensión. Es un término que se utiliza mucho en electricidad y es la diferencia de potencial que existe entre los extremos de un conductor. Por ejemplo, desde el panel eléctrico nosotros tenemos 240 voltios, pero el voltaje que llega a la bornera del equipo que estamos instalando llega a 200 voltios. Entonces, esa caída de tensión o esa diferencia es la que nosotros le llamamos caída de tensión. Recordemos que a través de la carga eléctrica y a través de otros elementos del circuito activo es esencial para el suministro de energía y por lo tanto no es deseable. ¿Dónde se dan las caídas de tensión normalmente en una conexión eléctrica? Bueno, generalmente se da en el interior de la fuente. Número 2, intervienen también la longitud. A mayor distancia hay caídas de voltaje. También a través de los conductores, si el calibre del conductor es menor o es muy grande, también va a haber una caída de voltaje. También a través de los contactos o borneras, si están corroídos, están sucios o hay sarro, también va a haber una caída de voltaje. Otro término también es la fuga eléctrica. Una fuga eléctrica es una condición en la que el flujo eléctrico completa su recorrido del circuito a través de una distancia más corta que la presente en el cableado establecido. Por naturaleza, la electricidad busca regresar a la Tierra y en un circuito que funciona correctamente, esto significa que la corriente fluye a través del circuito de cableado establecido de regreso al panel de servicio y luego de regreso a través de los cables de servicios públicos. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una instalación sin puesta a tierra? El camino seguido por la corriente va a ser diferente. ¿Por qué? Cuando lo tenemos mal instalado en el tomacorriente, lo que va a hacer que la línea viva se va a ir a la carcasa de la unidad y por eso nosotros sentimos esos choques eléctricos en la refrigeradora cuando estamos descalzos, porque el neutro está mal puesto y la línea viva también. También hablamos de la unidad de medición como su fórmula y estuvimos viendo la diferencia de los nombres que recibe la tensión eléctrica, de los cuales tenemos al diferencial de potencial, tenemos al voltaje, que son lo mismo, y tenemos también las partes del voltímetro y el uso de este en conexiones delta y estrella. Me despido con frases que inspiran. El hombre es producto de sus pensamientos y acciones. Mahatma Gandhi. Somos Refrigeración Total. No olvides suscribirte. Deja tu comentario y sugerencias para seguir creando contenido 100% gratis para su uso personal y profesional. Recordemos que este contenido ha sido desarrollado por Amílcar Pineda Costa. Dale like y compártelo. Hasta la próxima.